Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Bueno, si me preguntan a mí, creo que ya saben cómo me siento, cómo estoy. Y igual agradecido al Señor por la oportunidad todavía que tengo de estar con ustedes. Y bueno, mis hermanos, siempre ha estado en nuestro corazón, tanto de mí como de mi esposa, el hacer la voluntad del Señor. Y bueno, creo que estamos convencidos que el tiempo ha llegado. Como muchos de ustedes, bueno, ya tienen conocimiento, el día de mañana, mi esposa, yo y mis hijos, estamos, bueno, empezando un viaje, no solamente un viaje a un lugar, sino un viaje en nuestra vida rumbo a la selva a servir al Señor. Nos vamos a servir al Señor. Y bueno, este mensaje lo he preparado, o lo he venido preparando desde hace 5 años aproximadamente, sin saber cuándo sería el día, ni la fecha, ni la hora que lo expondría. Solamente en estos días he estado añadiendo algunas cosas, actualizando algunas cosas, pero bueno, ese día ha llegado, mis hermanos. Y bueno, este es mi último sermón como alguien de casa. Este es mi último sermón, dando unas últimas palabras a ustedes como alguien de casa, mis hermanos. Y obviamente, como ustedes ya observan, tengo sentimientos encontrados. Tengo sentimientos que se me están por ahí doblando los chicotes por uno que otro lado, pero por favor acompáñenme en oración mientras ustedes están allí en sus lugares escuchando, para poder al menos terminar lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta noche. Por años he pedido y obviamente luchado, pidiendo al Señor que me ayude a cambiar, algo de mí, ¿no? Para hacer difíciles. Ustedes me conocen cuántas veces quizás escuchando como predico o escuchando algún sermón, saben que el Señor muchas veces, ha tocado mi corazón y yo siempre he luchado al Señor: cámbiame, Señor, hazme un hombre duro, fuerte. No quiero derramar ninguna lágrima cuando predico tu palabra, porque mis emociones no son importantes. Por muchos años vengo orando, todavía sigo orando, sin embargo ya he aceptado la voluntad del Señor y sobre todo cómo Él me ha creado, ¿no? Y he aceptado. ¿Para qué querer ser alguien que no soy? Sin embargo, tengo en mi corazón la convicción de que el Señor nos crea con un propósito, nos crea con una intención. Y mis hermanos, hoy lo que quiero hacer es exponer obviamente la palabra del Señor. Obviamente tengo sentimientos encontrados, pero a la misma vez mi esposa, mi familia y yo estamos convencidos de que esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hace 5 años y desde hecho hace muchos años atrás, cuando empecé a prepararme en el seminario, cuando empecé a prepararme en eso de servir al Señor, siempre hubo un deseo de la selva, ese lugar de donde yo soy, ese lugar de donde me vio nacer, ese lugar de donde pasé gran parte de mi vida. Sin embargo, ese sentir nunca fue así desde un comienzo. Cuando aún era adolescente salí de la selva diciendo: nunca más quiero regresar acá, porque como cualquiera que sale quizás de provincia dice: quiero buscar mejores rumbos, una mejor vida, una mejor profesión, quiero algo mejor para mí. ¿Para qué volver a ese lugar donde no hay nada, con tanto desprecio incluso en mi corazón? Pero el Señor fue cambiando esa manera de pensar durante los años y fue despertando un amor tan grande hacia el lugar que me vio nacer, hacia el lugar que me vio crecer. Y durante mucho tiempo nosotros, incluso con mi esposa, hubo ocasiones en las cuales nos hemos estado negando a esa voluntad del Señor. Señor, creo que solamente es pura emoción. Señor, creo que solamente es puro sentir algo que hemos visto. Así que no queremos saber nada. Sí, nos hemos puesto, hemos orado al Señor, hemos estado diciendo así literalmente. Sin embargo, no estábamos en paz.
No estábamos en paz. No estábamos en paz. Mientras más nos negábamos, el peso que Dios ponía en nuestros corazones, mis hermanos, era enorme. A veces era inexplicable incluso decirle al Señor, bueno, heme aquí, Señor, aquí estamos para hacer tu voluntad. Y bueno, Dios no permitió que tuviéramos paz, no, hasta que digamos, heme aquí, Señor, envíame. Envíame a mí, con una familia, obviamente, como alguien me hacía notar esta parte, que no había puesto tanta preocupación. Pero un día vine sin nada y ahora me voy con mucho. Me voy con mucho. Bueno, una familia, mejor dicho, ¿no? Porque cosas no tenemos nada. Me voy con mucho de mi familia por la gracia del Señor. Y mis hermanos, esa paz que sabemos experimentar, los que somos hijos de Dios, los que sabemos experimentar esa paz de Dios, llegó únicamente cuando decidimos aceptar el llamado de Dios a nuestras vidas. Aún, obviamente, tenemos sentimientos encontrados en nuestro corazón, tenemos sentimientos encontrados por todo lo que Dios nos ha permitido experimentar, conocer y aprender en medio de ustedes. Así que hoy quiero reflexionar en la palabra de Dios con ustedes. El día de hoy no voy a hacer, alguna exégesis verso por verso, o no voy a profundizar pasaje por pasaje como lo he venido haciendo normalmente. Hoy quiero reflexionar en algunas porciones de la palabra y algunas reflexiones personales, mis hermanos. Y justamente eso es lo que vamos a observar en el apóstol Pablo y su palabra de despedida a los ancianos de la iglesia de Asia. Y mientras tanto, allí estaré comentando algunas cosas personales. Abran conmigo, por favor, sus Biblias en Hechos, capítulo 20. ¿Lo tienen? Hechos, capítulo 20. Es un maravilloso pasaje en donde encontramos las palabras del apóstol Pablo, una de sus últimas palabras de despedida a un grupo de ancianos, a un grupo de pastores, de líderes, de varias iglesias. Y el apóstol Pablo los reúne con la única intención de darles algunas palabras de ánimo, de darles algunas palabras de aliento a su iglesia. No solamente una iglesia más, unas palabras de aliento a su familia, a sus hijos. Algo tan personal del apóstol Pablo, pero a la misma vez lleno de un contenido espiritual para cada uno de nosotros. Dice el versículo 17, vamos a ir leyendo algunas porciones. Versículo 17 en adelante. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Permítame orar, por favor, un momento. Te agradezco, Señor, por tu palabra. Te agradezco por este tiempo tan maravilloso que nos das de leer tu palabra y de aprender de ella. Señor, que este tiempo tú puedas hablarnos a nuestros corazones, que tú puedas también darnos el entendimiento para comprender lo que tú quieres enseñarnos para nuestras vidas. Danos también, Señor, la valentía en nuestros corazones de lo que es el servicio al Señor, a cada uno de nosotros, de lo que es servirte, Señor. Pedimos también tu dirección
en todo este tiempo, a través de tu siervo aquí que está enseñando, y a través de cada uno de los corazones, tanto de aquellos que nos visitan, que nos acompañan, como aquellos de nuestra iglesia. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Veamos en esta parte del apóstol Pablo que él dependía de Dios en todo tiempo. La dependencia del apóstol Pablo en Dios en todo tiempo. Cuando alguien, mis hermanos, cuando alguien es llamado a servir a Dios, esto puede ser el pastorado, las misiones, en cualquier otra área que nuestro Señor ponga en nuestros corazones, ese sentir de servirle a Él, como en este caso el apóstol Pablo, mis hermanos, uno aprende a depender de Dios, solo de Dios y nadie más que de Dios, solo de Él. Él se vuelve tu único dador. Él se vuelve tu único protector. Él se vuelve tu único sustentador, tu único confidente en el cual puedes acercarte únicamente a Él, mis hermanos. Porque obviamente no existe nadie más valioso en nuestra vida que Dios. El apóstol Pablo eso es lo que había entendido. Viene de trabajar en las misiones, predicando el evangelio, llevando la palabra de Dios por muchos lugares, por muchas ciudades. Y aquí en el apóstol Pablo, en sus últimas palabras de despedida, como lo acabamos de leer, sabía, se me acercan tribulaciones, el Señor me está llevando a otro lado y se me acercan dificultades. Y el apóstol Pablo aquí está poniendo su única dependencia en Dios. Y para él obviamente era tan valioso el servir a Dios, que pasó sus años enseñando la palabra de Dios. Pasó sus años enseñando la palabra de Dios, como lo va a decir más adelante en el verso 27, porque no he rehuido anunciarlos todo el consejo de Dios. ¿Qué enseñaba Pablo? Todo el consejo de Dios. Seguramente Pablo enseñaba la palabra de Dios de manera sistemática. No había como en nuestros tiempos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Solamente había lo que conocemos, la Torá y otros escritos más. Otras palabras que podemos encontrar ahora para nosotros completos. Pero para Pablo en ese tiempo era el Antiguo Testamento. Era el Antiguo Testamento. Y ahí tenías a Pablo enseñando todo el Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, profetas mayores, profetas menores, los escritos de las historias de los reyes, las crónicas, Nehemías y otros escritos más. Pablo estaba de una manera mis hermanos, muy comprometido enseñando la palabra de Dios. Y ahora, como todo servidor, como todo maestro de la palabra de Dios, como cada uno de nosotros, entiende que nosotros no somos eternos. Entendemos que nosotros no vamos a durar toda la vida. Entendemos que nosotros no somos en un lugar para estar siempre, si la voluntad de Dios así lo determina. Entonces Pablo aquí entendía que su tiempo llegaría. El tiempo de estar con este grupo de hermanos, con este grupo de iglesias. Y su mayor afán, el mayor afán en la vida del apóstol Pablo, en su ministerio, era anclar a los hermanos, anclar en su vida, mis hermanos, lo que es eterno. Lo que más vale, lo más valioso. ¿Cuál es eso? Lo más valioso. Vamos a saltar un poquito, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Allí está, Pablo está tan convencido, mis hermanos, de que ni sus propias palabras, ni cualquier otra cosa o actividad que haya hecho el apóstol Pablo, no tiene el poder para sobreedificar en tu vida la palabra de Dios. A veces quizás nosotros podemos pasar tanto tiempo haciendo actividades que son muy buenas, son muy necesarias en ocasiones. Pero mis hermanos, nuestro ministerio específico no es en organizar actividades. No es estar invirtiendo tiempo en logística, que es necesario muchas veces hacerlo. Todo este servicio es producto de una logística y una muy buena logística, que se hace con anticipación, se desarrolla. Pero el ministerio al que Pablo está hablando aquí, mis hermanos, hace énfasis en lo que él invirtió su tiempo en la palabra de Dios.
que usted como creyente, que usted como hijo o como una hija de Dios, pueda invertir su tiempo en la palabra de Dios. Pueda ser edificado en lo que es eterno, como dice el apóstol Pablo allí. Tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. En ellos en el cual Pablo estuvo trabajando tantos años, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Imagínense nada más todo lo que el apóstol Pablo aquí estaba invirtiendo, mis hermanos. Y qué maravilloso es que también podemos ver en la vida de Pablo que él estaba sirviendo constantemente a Dios. Él estaba sirviendo constantemente a Dios. Y no hay mejor testimonio sobre el trabajo en el ministerio. No hay mejor testimonio, mis hermanos, sobre ese trabajo que uno hace que las vidas en las cuales se ha invertido. Los números pueden dar quizás alguna señal de un trabajo. Pero lo más valioso son esas vidas que están siendo totalmente de impacto dentro de la iglesia. Esas vidas que están siendo discipuladas y a la misma vez que estos están siguiendo adelante, llevando la palabra de Dios. Eso, mis hermanos, también es nuestro mayor tesoro para cada uno de nosotros, aquellos que estamos sirviendo, aquellos que estamos invirtiendo nuestras vidas en predicar la palabra del Señor. Seguramente usted puede ver muchas cosas de valor o algunas cosas de valor, pero todas estas cosas son pasajeras. Todas estas cosas son pasajeras. Cuesta, claro que sí, cuesta trabajo, cuesta inversión, cuesta sacrificio. Son necesarios en muchas ocasiones adquirir. Pero mis hermanos, lo más valioso son las vidas en las que se ha invertido. Son ustedes, aquellos que reciben la palabra de Dios. En una ocasión yo recuerdo que a alguien le tuve que comentar algo parecido justamente. Porque no es posible que podamos poner el valor porque se cayó algo que tiene mucho valor, claro que sí. Pero no es posible que seamos capaces de ofender o insultar a alguien porque se cayó un vaso y se rompió. No es posible, no es posible. Esta vida vale mucho más para que le ofendas de esa manera. Esta vida tiene mucho más valor. Sí, hay que corregir todo eso, hay que hacer un ajuste ahí, hay que ser más cuidadosos, hay que llamar la atención, pero no es posible que seamos capaces, mis hermanos, de ofender a otros porque se cayó un vaso. El valor los tienen sus vidas, el valor lo tienen ustedes. Eso es lo que más valoraba aquí el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo aquí nos está diciendo que los hermanos, la iglesia, mis hermanos, son ese mayor tesoro para Pablo, como para cada uno de nosotros. Justamente el domingo pasado nos reunimos con algunos de los servidores o con todos los que pudieron venir, con el equipo de alabanza, equipos de comunicaciones, de medios, de cámara, de transmisión y otros grupos más, mis hermanos. Y no sabes qué alegría a mi corazón ver a toda una generación que está dando su tiempo, sus recursos, su conocimiento para aprender y servir al Señor. Qué alegría da eso a nuestro corazón. Qué alegría, mis hermanos, a nuestro corazón el que toda esta generación esté dando todo para la obra de Dios. Yo les animo, mis hermanos, a que no descuidemos, a que no dejemos a un lado todas estas áreas que son muy necesarias para nuestra iglesia. Ahí están muchos de sus hijos, ahí están muchos de sus nietos, allí están muchos de ustedes a quienes aprecian, mis hermanos, trabajando, aprendiendo nuevas cosas. Hay un espacio allí para que puedan crecer, para que puedan hacer amistades valiosas, amistades sólidas, amistades con propósito. ¡Qué hermoso! Allí está, mis hermanos. ¿O usted prefiere que sus hijos estén allí en la calle, esperando su tiempo para ir a tomar, para ir a fumar, para ir a drogarse, para perder su tiempo en otra cosa? ¿Eso prefieren ver a sus hijos, ver a sus nietos? Esa generación que quizás quieren que sean hombres y mujeres de bien.
Oh, yo creo que todos queremos que nuestros hijos puedan tener un lugar, un espacio en donde estos puedan crecer, en donde estos puedan hacer amistades verdaderas mientras conocen de la palabra de Dios, mientras aprenden de la palabra de Dios, mientras invierten su tiempo en el reino de los cielos. Yo les animo a desear lo que realmente es valioso y de importancia para nosotros. Valioso y de mucha importancia para la eternidad. Invirtamos en las vidas. Invirtamos en las generaciones. Invirtamos, mis hermanos, en cada uno de nosotros. No de la futura generación, de la actual. También de la actual. Porque también hoy estamos cosechando. Porque también hoy estamos sembrando. Pero lo que nos toca vivir en el Señor, mis hermanos, es hoy. Hoy es tiempo de invertir en ellos. Hoy, no mañana. Como también hoy es tiempo para poder cosechar. Yo les animo a ello. Hoy es tiempo de hacerlo. Hoy es tiempo de disfrutar. Hoy es tiempo de sembrar. Hoy es tiempo de cosechar. Yo les animo a ello, mis hermanos. El apóstol Pablo, como lo acabamos de ver en estos pasajes, lo más valioso que tenía dentro de su corazón era el fruto. Era el fruto, mis hermanos. Y qué hermoso, porque él apela a ese testimonio. Ustedes saben que yo me he dedicado a servir al Señor. Ustedes saben, ustedes han visto mi ministerio. Ustedes conocen mi ministerio. ¿Y cuál era el resultado de todo ello? Un ministerio lleno de servicio, mis hermanos. Lleno de servicio. Y eso es lo que lo llevó cada vez más a dar su vida para el reino de los cielos. Porque eso era lo más valioso. Eso era lo más valioso. Versículo 24. Vamos una vez más. Pero de ninguna manera o ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Qué hermoso ver al apóstol Pablo aquí. Esta gran verdad, mis hermanos, que podemos observar en el apóstol Pablo de esa dependencia tan grande de Dios, también lo podemos imitar aquí en nuestra iglesia y podemos dar gracias. Gracias porque se refleja esa enseñanza, esa preocupación por edificarnos en la palabra de Dios por nuestros pastores. Tenemos a nuestro pastor Fernando, a nuestro pastor Martín, que por tantos años con mucha preocupación, con mucho amor, con mucha seriedad nos han venido instruyendo en la palabra de Dios. No cabe duda, mis hermanos, que esa inversión de tiempo para que usted pueda apuntar los domingos en su hoja de notas, en su hoja de apuntes, es una inversión de tiempo, mis hermanos, y eso muchas veces es necesario para cada uno de nosotros, porque llegamos a casa y empezamos a repasar, empezamos una vez más a leer los pasajes, a leer todo y a recordar, y de esa manera seguir capacitándonos y aprendiendo de la palabra del Señor.
Sin embargo, aún en medio de todo ese ánimo que el apóstol Pablo hacía a los hermanos, una vez más, Pablo entendía que todos somos pasajeros. Todos somos pasajeros. Y con mucha razón, entonces debemos anclarnos en lo que es eterno, la palabra de Dios. ¿Verdad? Anclarnos en lo que es eterno, en la palabra de Dios. Usted, mi hermano, mi hermana, usted debe anhelar ser anclado en la palabra de Dios. Usted debe anhelar, mis hermanos, ser edificados en la palabra de Dios. No solamente llenar nuestra mente de conocimiento, sino también de llevarlo a la práctica. Qué hermoso, porque así como muchos de ustedes, y como hasta ahora, siempre también escuchando, sentándome allí con mi Biblia, escuchando la exposición de la palabra de Dios. Recuerdo cuando se anunció hace muchos años que se iba a dar la predicación sobre Apocalipsis. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! Yo, y el pastor predicaba en invierno a las 8 de la mañana todavía. Un muchachito, yo me despertaba a las 10 y el culto empezaba a las 10, imagínense. Pero un esfuerzo para estar a las 8 de la mañana con tu hoja de apuntes y aprender. Y ahí estuve escuchando qué enseña la palabra de Dios sobre Apocalipsis. Y después de allí, ayudar a mi familia a comprender lo que enseña Apocalipsis. Porque en la calle se escucha cualquier cosa, ¿verdad? ¡Oh, el terremoto! ¡Ya viene Cristo! Y por ahí escucha algunos hablando con parlante, arrepiéntete, y muchas cosas más, sin ninguna intención de burlarnos. Pero allí están que a veces nos llevan a confundir lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Nos confunden. ¿Y eso es por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios. Y en aquellas ocasiones allí, mis hermanos, escuchando y lanzándome todos esos domingos a las 8 de la mañana, escuchando esa serie de Apocalipsis, qué hermoso, pude comprender mejor los planes de Dios con respecto a la profecía, con respecto a su segunda venida. Después también escuchando al pastor Martín sobre esa predicación. Creo que él había ido recientemente a predicar a Lamas y había regresado de Lamas. Y allí él estaba predicando y yo decía, yo conozco ese lugar, yo he estado ahí, el pastor se va allí. ¡Wow! Así que no tenemos mucha diferencia. ¡Qué hermoso! Edificándonos, mis hermanos. Y cómo saber que nuestra iglesia siendo de bendición para otros lados también. Y qué hermoso es cuando somos instruidos y anclados en la palabra de Dios. Eso es una característica de Palmas Reales. Yo les animo que usted y en su corazón como iglesia sigamos en nuestros corazones ese anhelo de escuchar y recibir únicamente la palabra de Dios. Y agradecer también a nuestros pastores por esa predicación, por esa seriedad con la que se enfocan en enseñarnos la palabra de Dios. Qué hermoso, qué hermoso. En esta iglesia es donde yo aprendí a amar la palabra de Dios, a comprender mejor la palabra de Dios, a estudiar mejor la palabra de Dios. Y yo creo que no soy el único que aprendió a eso. ¿Amén o no amén? Amén. Dígalo, siervo. ¿Amén o no amén? Amén. No estoy repitiendo el meme por si acaso. Veamos otra característica en el apóstol Pablo. Confiando en Dios en todo tiempo. Versículo 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El ministerio de Pablo, del apóstol Pablo, se caracterizó por sustentar sus propias necesidades. Él no pedía ninguna ofrenda, él no recibía ningún salario. Él nunca buscó y pidió a la iglesia esto. Obviamente, esto no es una regla para nuestros días.
Esto no es una regla. Cada iglesia debe ser responsable de sus siervos. Eso posteriormente, el mismo apóstol Pablo en las demás cartas va a enseñar a la iglesia. Pablo no podía sencillamente porque él era capaz de cuidarse por sí mismo. Pero en otras partes de la Biblia Pablo dice que la iglesia debe sustentar a sus siervos. Debe sustentar en todo sentido a aquellos que están instruyéndolos en la palabra de Dios, orando por ellos y cuidándolos, mis hermanos. Eso nos enseña la palabra de Dios. Y la iglesia debe estar unido en ese sentir. Unido, mis hermanos, en este mandato que el Señor hace. Pero acá observamos al apóstol Pablo, no queriendo, sin ninguna intención de buscar algo de beneficio para sí mismo. Porque el apóstol Pablo se encontraba en una situación un poco difícil. Si yo empiezo a aceptar ofrendas o un salario, eso iba a ser de tropiezo para su ministerio, porque ¿qué más querían los lobos rapaces? ¿Qué más querían los demás? No, este está predicando, eso está enseñando, solo porque quiere dinero. Entonces el apóstol Pablo dijo, no, yo me voy a sustentar y no quiero ser de ningún agravio para el ministerio ni para la obra del Señor. Entonces, una de las cosas, mis hermanos, que también reflexionando allí nos han preguntado, hasta incluso insinuado, es ¿de qué vamos a vivir? En este viaje, en esta salida que nosotros estamos dando, al aceptar la voluntad del Señor en nuestras vidas, a su idea de qué vamos a vivir. Y la respuesta siempre es, bueno, Dios es quien nos sustenta. Dios es quien nos sustenta. Para algunos obviamente puede parecer una respuesta vaga, hasta incluso irresponsable, sabiendo que tengo una familia que depende de mí, sabiendo que tengo una familia a quien debo sustentar. Pero mis hermanos, ahí es donde yo respondo. Ahí es donde yo aún mucho más anclo mi fe y dependencia en el Señor. Sobre todo dependen de Dios. Mi familia, si bien es cierto, depende de alguien que está trabajando, pero aún más mi familia depende de Dios. Él es su sustentador, Él es su proveedor. Aún si yo, en la soberanía de Dios, Dios me lleva a su presencia, aún si, no sé, cualquier cosa me puede pasar. Mis hermanos, Dios va a seguir sustentando y proveyendo a mi familia. Aún si esté en un rincón en África, donde no hay ninguna comunicación, o aún esté en una de las ciudades más altas y ricas del mundo. Dios es mi proveedor. Y tengo que ser honesto, no quiero sonar ningún espiritual acá, pero en muchas ocasiones eso ha sido parte de mis temores. En muchas ocasiones me he preguntado, Señor, ¿cómo voy a sustentar a mi familia? En esos momentos en los cuales me encuentro, sí, totalmente convencido que Dios es mi sustentador, hay ocasiones en las cuales mis temores me han ganado, mis temores han surgido, y me he hecho esa pregunta, ¿cómo voy a sustentar a mi familia? ¿Cómo voy a proveer para ellos? ¿Cómo? Tengo que ser honesto, mis hermanos, con esos temores que hubo en mi corazón. Como todo padre, quiero ser obviamente un muy buen padre. Quiero ser también un muy buen esposo y quiero dar lo mejor para mi familia. Quiero dar una muy buena educación para mis hijos. Quiero que ellos tengan la facilidad y el acceso a la salud. Quiero que ellos tengan sus pertenencias. Quiero que ellos tengan seguridad financiera, tanto para mí como para mi familia, para mis hijos. Y quiero obviamente todo lo mejor. Quiero obviamente todo lo mejor para mis familias. Y en todas aquellas ocasiones, el Señor me recordaba su palabra. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¡Wow! No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
mas buscad primeramente el reino de los cielos, y todas las cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6. Estas dudas y todos estos temores se esfumaban al recordar y leer esta verdad del Señor para cada uno de nosotros. Se esfumaban como cuando un niño, después de estar llorando, le das un chupete y ¿qué hace? Se olvida de todo. Rápidamente esos temores, esas preocupaciones se esfumaban, mis hermanos. No cabe duda que por mucho tiempo mis ojos y mi vida se habían acostumbrado a la comodidad que esta ciudad y mundo nos ofrece. No tengo duda de ello. ¿Cómo era posible que me haya dejado engañar de que el materialismo y de que este mundo me pueden dar la plenitud que solo Dios me puede dar? ¿Cómo es posible que haya permitido que mi corazón y mi mente se dejaran engañar por estas cosas? ¿Cómo es posible que diga servir a Dios y desear aún los mismos juguetes, las mismas distracciones, aspirar las mismas cosas que el mundo aspira, aspirar tener incluso el mismo estilo de vida que todo este mundo nos da? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que diga, Señor, aquí está mi vida y aún quiero seguir aferrado a todo lo que este mundo sabe dar? Distracciones. Y hay una pregunta que me ayudó a confrontar a mi corazón y sobre todo mi soberbia para aceptar la voluntad de Dios. Esta reflexión es propia, mis hermanos. No quiero decir que todos ustedes están distraídos. Esto es algo que solamente Dios me habló a mí, que Dios seguramente en su soberanía puede hablarnos a cada uno de nosotros y hacernos sentir parte de su palabra y de su verdad. La pregunta es la siguiente: ¿Cómo el mundo se dará cuenta que Cristo es nuestro mayor tesoro si todavía vivimos y deseamos lo mismo que el mundo tiene y desea? ¿Cómo es posible que este mundo a quien nosotros queremos ganar encuentre en Cristo como su mayor tesoro si nosotros queremos y ponemos a este mundo como nuestro mayor tesoro? Esta pregunta me ayudó mucho a poner un alto y a meditar un alto en mi vida. Es una pregunta en un libro que yo he recomendado en muchas ocasiones, No desperdicies tu vida, de John Piper, lo cual se los invito, se los aconsejo a poder leer. Este libro me ha llevado a reflexionar en muchas verdades en la palabra de Dios. Y era necesario de esa manera que nuestro Señor, que mi Señor trabajara en muchas maneras a lo largo de estos años para hacerme dar cuenta de que Él es mi único y mayor deleite en mi vida. Y no este mundo y todo lo que nos ofrece. ¿Cómo podría pararme delante de nuestro Señor y pensar que mis deseos son más importantes que Él? ¿Cómo? ¿Con qué cara me puedo parar delante de mi Señor y decirle, tú eres mi mayor deseo, cuando yo rehúso a obedecerle? Cuando yo rehúso a ponerle a Él como mi mayor deleite. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Oh, mis hermanos, esto me llevó incluso a una pregunta directa a mi corazón. Jonathan, ¿qué dejas atrás que es más importante que yo? Jonathan, sin menospreciar en donde estoy, ¿qué dejas en Lima que es más importante que yo? Esto confrontó muy duro mi corazón y las cosas a las que me aferraba. A lo largo de estos años, mis hermanos, puedo decir que no hay nada más importante que mi Señor. No hay nada más importante que Él. Yo solo soy un servidor más a la orden de mi Señor y estoy también a la orden de su llamado.
Y yo doy gracias a Dios por mi familia, por mi esposa, que se ha sumado a esto. Que a través de todos estos años, con tantas oraciones, con tanta ayuda, con tanto incluso llanto entre los dos, buscando la dirección de Dios a nuestras vidas, ella esté muy decidida a acompañarme a obedecer y hacer la voluntad del Señor. Yo solo quiero hacer un llamado, mis hermanos, a la reflexión a cada uno de nosotros, incluso aquellos que nos están visitando en esta noche, aquellos amigos que quizás no saben de qué es lo que estoy hablando. Quiero llevarte a pensar en lo siguiente: cuidado con pensar que nuestra satisfacción y plenitud de vida lo tiene este mundo. Cuidado con pensar en que nuestra satisfacción y plenitud de vida está en este mundo. Jesús no vino a este mundo a darnos plenitud de riquezas y materialismo, sino plenitud de vida. Plenitud de vida. Eso fue lo que Él nos prometió. Sí, las cosas que Dios te ha dado, te ha permitido tener, son una gran bendición. ¡Qué bueno! Pero esos no te van a dar verdadero deleite. Que todo lo que Dios te da y te permite disfrutar, que sea llevado directamente a nuestro Señor Jesús. Hasta incluso decir en tu propio corazón: Señor, gracias por tanto que me has dado, pero aún esto no llena mi corazón, sino solo tú. Así que disfruta de esa plenitud de vida que el Señor te da. Disfruta. Las palabras del apóstol Pablo son tan directas, mis hermanos, a los corazones. Son tan directas incluso a cada uno de nosotros, que nos lleva a reflexionar de muchas maneras. El tiempo, por lo que vemos en el pasaje, les quedó chico como a cada uno de nosotros. Así que lo que quiero hacer ahora es también agradecer. Y quiero agradecer en 4 maneras, en 4 partes. Primeramente, a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Gracias por la oportunidad que me han dado de poder servirles. Gracias por la oportunidad que me han dado, mis hermanos, a través de estos años, de poder aprender al lado de ustedes. Esta iglesia me acogió con tanto amor, me acogió con tanto cariño, que la considero mi hogar. Y estoy convencido de que no me voy de otra iglesia, me voy de mi casa a hacer la obra de Dios. Con ustedes aprendí a amar a Dios. Con ustedes aprendí a amar a la novia de Cristo. Con ustedes aprendí a renunciar a muchas cosas. Y qué gran bendición ha sido a mi vida. Gracias por la oportunidad de servir a los adolescentes. Cuando empecé a servir a los adolescentes hace muchos años con mi hermano Javes, con su esposa, nunca pensé que un día iba también a estar allí sirviendo. Pero el Señor ha sido tan bueno que nos ha dado la oportunidad de estar con los adolescentes, conocer a cada uno de ellos, enseñarles la palabra de Dios. Vivir con ellos, andar con ellos. De igual manera a los jóvenes y a los jóvenes mayores. Y a los líderes, a cada uno de ellos. Que han sido tan maravillosos su apoyo incondicional a la obra del Señor. No a mí, sino a Dios. No a mí, sino a Dios. Hemos podido trabajar en varios equipos y en ninguno de todos estos equipos en los cuales hemos estado, mis hermanos, nunca hubo en nuestro corazón ese sentido de apropiación. Esto es mío. Siempre hubo un deseo de llevar a un nivel más el servicio que hacemos para Dios. Llevar a un nivel más todo lo que hacemos para la iglesia. Con excelencia, con lo poco, pero con excelencia. Nunca con perfección. Perfecto solamente uno, nuestro Señor, pero con excelencia. Y doy gracias a ese equipo que se ha podido sumar a ese ADN, a ese sentir en esos corazones. Al equipo de transmisión, al equipo de proyección, al equipo de alabanza, al equipo de comunicaciones. Gracias. En tiempo de pandemia,
Estuvimos haciendo todo eso prácticamente yo y mi esposa, ayudándonos ahí con lo mucho, maquillando a veces al pastor Martín. Sudaba mucho de tanto nervio, el pastor Fernando también. Allí recuerdos inolvidables que obviamente llevaremos y tenemos en nuestros corazones. Hace unos días grabamos y hubieron como 10 chicos. Qué hermoso. Éramos solamente uno. Y ahora hay como 10. Hemos estado con mucha intención trabajando en nuestros corazones este año con los líderes juveniles, proyectándonos al trabajo de discipulado. No al programa de discipulado que tiene nuestra iglesia, que les animo a todos a poder estar, sino a ese discipulado personal, acompañamiento. Y yo estoy convencido que todos estos líderes, todos nuestros hermanos se van a sumar y van a seguirlo. No lo estaban dispuestos a hacer por mí, lo estaban haciendo por el amor que hay y que debemos tener a nuestros chicos, adolescentes y jóvenes, para el beneficio del reino de los cielos, para el beneficio de la obra de Dios. Gracias incluso a nuestros hermanos de oración que siempre han estado orando por mí, siempre han estado orando por mi familia, siempre han estado orando por los líderes, por el grupo de pastores, y aunque no lo era oficialmente dentro de esta iglesia, me incluían en las oraciones. Gracias, de igual manera los sugieres por tanto amor. Gracias a los maestros de la escuela dominical y de discipulado y otras áreas, a mis hermanos y amigos que conozco de muchos años, incluso a mis hermanos y amigos que he conocido este año y incluso el año pasado. Los llevo a mi corazón. Son de gran bendición, mis hermanos. Mis hermanos, esto no acaba con mi salida, obviamente. Mañana todas las cosas continúan. Y así hasta que nuestro Señor regrese. Porque la iglesia solo se detiene para predicar y nada más. Así que yo los animo a que sigan adelante con esa visión de llevar el reino de los cielos hasta lo último de la tierra. Y así yo estoy convencido, mis hermanos, que mejores cosas se vienen por la gracia de Dios. Mejores cosas, no lo dudo. Mejores cosas. Hay hombres y mujeres que hemos estado trabajando con ellos y estamos convencidos de que están capacitados. Estamos convencidos que se les puede dar a mis hermanos esta gran bendición de servir. Me voy contento, no me voy triste porque no dejamos a nadie. Hay un equipo, hay un ejército de servidores. Y qué hermoso, qué hermoso. También quiero dar gracias a mi hermana Jenny por tanto amor y cariño. Ha sido tan valioso su vida para la mía y para la de mi familia. Gracias por la oportunidad de iniciar sirviendo con los niños. ¿Se acuerda? No cabe duda que Dios, a través de estos años maravillosos en el ministerio, va sembrando esa semilla de la palabra en los corazones. Aquellos que están trabajando con los niños, no menosprecien el gran trabajo y labor que hacen. Es maravilloso. Y a la misma vez allí me fui formando, digamos, con algunas cosas que uno iba aprendiendo. Hubo ocasiones en las cuales, ¿qué hago con los niños de acá? Pero el Señor fue sabio en tenerme allí, iniciando, aprendiendo muchas cosas valiosas para mi vida. Y gracias, hermana Jenny, por esa amistad, por esa oportunidad, por su confianza, por su amor. Gracias. Quiero dar gracias también al pastor Martín
Gracias, pastor, por su cariño, por su amistad, por su confianza. Gracias por imitar a la humildad de nuestro Señor Jesús. Gracias. Desde que lo he conocido, he visto cómo usted ha mejorado en eso. Ese esfuerzo en imitar a nuestro Señor Jesús. Qué hermoso, pastor. Gracias por ese ejemplo de amor a los hermanos. Gracias por ese amor que usted está dispuesto de hacer tanto a través de las visitas, tanto a sanos como a los enfermos. Dispuesto el pastor allí, voy a visitar a un hermano, alguien está enfermo, lo voy a visitar, alguien está a punto de fallecer, necesita visita, ahí está el pastor. Gracias por ese ejemplo de consuelo a cada uno de ellos, por ese amor a las almas. Gracias por ese ejemplo de yo y mi casa serviremos al Señor. Gran trabajo junto a la hermana Jenny. Su ejemplo y pastorado me anima a imitarlo en mi vida. Y por último, gracias, Pastor Fernando. Gracias por soportarme. Gracias por adoptarme en su hogar cuando apenas llegué. No tenía nada y aún así me adoptó como uno de ustedes en su hogar, junto a toda su familia, junto a nuestra amada hermana Beni, siendo parte de su familia con Fernando, Abigail, Eli Grace. Qué hermosas experiencias he podido vivir y aprender para también imitarlo en mi familia. Aunque obviamente no llevo su sangre, sus enseñanzas las llevo en mi corazón siempre. Gracias por enseñarme todo lo que sé, por el amor a la palabra de Dios, amor al estudio, amor a la enseñanza seria de la palabra de Dios, la buena administración, etcétera, etcétera. Muchas cosas, mis hermanos. Gracias también por la paciencia. Gracias por la corrección. Gracias por las llamadas de atención. Gracias incluso por el aliento que siempre me dio y que no las hacía como un pastor, sino como un padre. Muchas gracias por estar ahí para mí. Y sobre todo, gracias por hacer todo lo posible para quedarme aquí en casa. Y gracias por aceptar la voluntad de Dios en estas vidas. Yo sé que, sobre todo para mí fue duro, pero como dije hace un momento, no me voy de una iglesia más, me voy de casa. Y gracias por todo, Pastor Fernando. No cabe duda que todo lo que he aprendido es algo que también quiero imitar en mi ministerio y también aplicarlo para la iglesia, a donde el Señor me está llevando. Y finalmente, veamos las manos de cómo el Señor va obrando. El Señor, el único Señor de la mies, versículo 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Como dije en un momento, mis hermanos, esto no se acaba hoy, todo sigue y todo continúa hasta que nuestro Señor venga. Amén. Pongámonos de pie, por favor, y oremos. Amado Dios, te doy las gracias por este tiempo que me has permitido compartir tu palabra. Oh Señor, perdóname por dejarme llevar por mis emociones, pero solo te pido que tu palabra y tu verdad sean ancladas en el corazón de mis hermanos. Y quiero rescatar, Señor, de que nuestro mayor y único tesoro en nuestra vida seas tú.
y no lo que este mundo nos ofrece. Y que esto pueda ver a aquellos que nos visitan hoy, que nos acompañan hoy. Oh Señor, yo no estoy haciendo una labor loable, una labor digno de imitar. ¿Cómo puedo tomar ese papel? El único digno de imitar, el único labor loable es lo que tu Hijo hizo en la cruz, dando su vida por nosotros. ¿Qué más puedo hacer yo? ¿Qué más podemos hacer nosotros que solo responder a tu llamado? Es lo más mínimo que podemos hacer, Señor mío. Es lo mínimo que podemos hacer. Y te doy las gracias por la oportunidad que nos das de servirte. Gracias por la oportunidad que me has dado de poder conocer a tantos hermanos amados. Y oh Señor, te ruego que tú cuides de cada uno de ellos. Que sigas llevando adelante esta iglesia. Porque Señor, nuevas cosas se vienen para tu iglesia, nuevos proyectos tan grandes. Y Señor, todo esto es posible porque solamente tú lo vas a hacer. Todo es posible porque tú, Señor mío, lo llevas a cabo. Solamente somos tus servidores, solamente somos tus siervos dispuestos. Debemos estar dispuestos a hacer tu voluntad. Y gracias por haber puesto tus ojos en mí como en la de mi familia. Y Señor, ayúdanos a siempre depender de ti. Ayúdanos a siempre confiar en lo que tú haces. Te lo pido, amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Los amo mucho. Que Dios los bendiga.